hablamos de una virtud hermosa que todo hijo de Dios tiene la obligación de ejercitar y de llevar a cabo, que es el amor hacia Dios, ¿verdad? Dios ama a toda la gente, pero no toda la gente ama a Dios. Entonces, esto es algo que es un principio que debemos nosotros comprender, pero sobre todo, amado hermano, ya que fuimos llamados a conocer a Dios, debemos desarrollar. Hemos comentado que el amor hacia Dios no se nace con el amor hacia Dios, ¿verdad? Ya tu hermano, tú no naces amando a Dios. El amor hacia Dios se desarrolla y depende de la voluntad que cada persona empeñe para poder aprender a amar a Dios. Y Dios ama al mundo, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. El problema no es que Dios no ame, el problema es que la gente no ama a Dios. Y esto, amado hermano, es un principio que el día de hoy tiene mucho que ver con la conferencia. La conferencia se llama Creciendo Espiritualmente, ¿verdad? Hay mensajes y hay personajes y hay ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bonitos, y me sorprende cómo hombres como Daniel, ¿verdad? Que fue un profeta en el Antiguo Testamento, cómo Dios se expresa de él. Y fíjate cómo es recíproco. Dios ama a la gente de una magnitud tan grande que solamente aquellos que empiezan a crecer hacia el amor de Dios pueden comprender, ¿no? Una persona no comprende el gran amor que se le tiene hasta que esa persona puede comenzar a abrir un poquito a su corazón para comenzar a amar aquello, y entonces eso que recibe lo empieza a comprender. Y el ser humano es igual, el ser humano, Dios nos ama tanto Dios, que solamente podemos comprender ese gran amor cuando nosotros nos disponemos a amar a Dios, porque es la única forma de poder entender ese amor tan grande que Dios tiene por cada ser humano. Y el problema de la sociedad en la que vivimos es que la gente vive sin amor, ¿verdad? La gente no ha comprendido que es amada, que es muy, muy amada por Dios. Fíjate que hay algunos ejemplos en algunos pasajes de la Biblia. Vamos al libro del Antiguo Testamento. Me da atención, vamos a hablar cómo Dios expresa de este hombre, ¿verdad? Dile a tu hermano, no fue casualidad que Dios expresara así de Daniel, ¿verdad? Daniel hizo algo, ¿verdad? ¿Qué hizo Daniel? Aprendió a amar a Dios. ¿Qué hizo Daniel para que Dios lo amara de esa magnitud y lo pudiera entender? Que Daniel, ¿verdad?, llevó a cabo el desarrollo de ese gran amor por Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11, dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, sobre esta palabra, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Está hablando un ángel, ¿verdad? Yo he venido. Y continúa la palabra de Dios diciendo, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Fíjate qué hermoso. Déjame situar esto. ¿Por qué Dios atendió así a Daniel? ¿Por qué se expresa Dios de esa forma tan peculiar hacia Daniel, ¿verdad? Le dice, fíjate que Dios te diga, varón muy amado por Dios, ¿verdad? Hija muy amada por Dios. Desde el primer momento que tú abriste tus labios, Dios se puso gran atención, ¿verdad? Esto es algo impresionante, o sea, vemos una relación de una comunión tan grande de Dios hacia Daniel, pero también vemos, ¿verdad?, que Daniel llevó a cabo algo. Dice la palabra de Dios, desde que dispuso a ¿qué? A humillarse y a entender, ¿verdad?
al Señor. Fíjate cómo hay una disposición de la gente. Dile a la gente, para que la gente pueda comprender el amor de Dios, tiene que haber una disposición, ¿verdad?, de la gente, para poder recibir ese gran amor que difícilmente podemos describir como seres humanos, pero que cuando lo recibes, amado hermano, no hay nada en este mundo que pueda hacer tambalear tu corazón. ¿Ya? Cuando tú recibes un amor tan grande como el de Dios y tienes, Dios te da la capacidad de poderlo comprender, amado hermano, todo lo demás no tiene ese valor que hoy en día le da. Por eso la gente vive tras valores falsos, ¿verdad? Toda la gente busca joyas falsas, ¿verdad? Toda la gente vive buscando tesoros falsos en los bienes materiales, en un amor de una persona a otra persona, en un amor hacia los hijos, en un amor hacia el trabajo, en un amor hacia alguna actividad, pero eso deja de tener sentido, amado hermano, cuando puedes comprender ese amor tan grande que no se compara con ningún otro amor que tú puedas recibir en la vida. ¿Ah? Ni siquiera el de una madre, ni siquiera el de un hijo. El amor de Dios es profundo, es amplio, es ancho, ¿verdad? Es extenso. El amor de Dios es el único amor, amado hermano, que se dice en la palabra de Dios en 1 Corintios que es incondicional. Dile a tu hermano, el amor de Dios no tiene condición. No importa que no seas pariente mío, no importa cuánto tengas, no importa quién seas, Dios te ama de un amor incomparable. Y cuando esa persona tiene la oportunidad de poder comprender ese amor, su expectativa en la vida cambia. Fíjate qué importante, ¿verdad? Por eso la gente anda perdido en la vida porque no cambia. Vente para acá, Daniel, por favor. No cambia su expectativa, ¿verdad? Sus cosas son muy limitadas, ¿verdad? Siempre están viviendo al amor del día, ¿verdad? ¿Cuál es el amor del día de hoy? ¿Cuál es el amor del día de mañana? Y todos esos amores son fatuos, ¿verdad? Son efímeros. El amor de Dios sobrepasa la vida, ¿verdad? El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios llena, el amor de Dios es profundo, el amor de Dios es incomparable. Y este hombre como Daniel pudo tener y desarrollar, porque Daniel tuvo un esfuerzo. Dile a tu hermano, Daniel tuvo un esfuerzo, ¿ah? Dios ama a toda la gente, como a Daniel, pero Daniel tuvo un esfuerzo en sí mismo, ¿verdad?, que lo llevó a comprender ese amor tan grande, ¿verdad?, que Dios le daba, ¿verdad? Porque dice la Biblia que dispuso Daniel su corazón a entender a Dios y a humillarse delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y una persona que humilla su corazón a Dios, una persona que está dispuesta a entender y a buscar la presencia de Dios, es una persona que va empezando a crecer en ese amor por Dios. Fíjate qué importante esto que estamos hablando. Ahora, vamos a ver otro ejemplo porque creo que es muy importante, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, habla de otro hombre, ¿verdad? ¿Cómo me identifico con el rey David, ¿verdad? Acabo de leer yo en mi tiempo diario, estudiar la palabra, ¿verdad?, del rey David, ¿verdad? Desde su llamado, siendo un pastor de atrás de las ovejas hasta su muerte, ¿verdad? ¿Por qué fue tan consentido David? Fíjate nada más, David. David fue un hombre, amado hermano, que no nació, ¿verdad?, siendo una persona importante, ¿verdad? No nació en pañales de seda, ¿verdad? David era un pastorcillo, era el hijo menor de un papá de Isaí, ¿verdad?, el más insignificante aparentemente, que cuidaba ovejas, ¿verdad? Y en un pradito ahí lejano era el niño que cuidaba las ovejas, un jovencito que cuidaba las ovejas. Este hombre, ¿verdad?, fue llamado, y este hombre, a través de toda su vida, ¿verdad?, hizo grandes hazañas, grandes cosas, pero cometió grandes pecados, ¿verdad? Yo no sé si tú creas que no has cometido pecados, pero David fue un hombre que cometió grandes pecados. David asesinó a otra persona. David cometió adulterio con una mujer que era esposa de uno de sus generales. David cometió traición, ¿verdad? David asesinó a mucha gente, ¿verdad? David se llenó las manos de sangre. El rey David era ese de las mañanitas que cantaba el rey David, era una ficha, ¿verdad? Pero fíjate cómo expresa Dios
su apreciación hacia David. Fíjate cómo se expresa Dios de David. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios: quitando les levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, subraya esto, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjate cómo la perspectiva cambia. Nosotros pensamos que porque somos muy pecadores, Dios no nos va a querer tanto. Y Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, a pesar de haber sido todo lo que David fue, ¿verdad? Pero también tenemos que observar que David en su vida fue un hombre igual que Daniel, que a pesar de todo lo que vivió David fue un hombre que se humilló delante de Dios. A David le importaba mucho algo. Dile a tu hermano: a David le importaba más lo que Dios opinaba de él que lo que las personas opinaban de él o lo que él mismo pensaba de sí mismo. Y esos 3 puntos son indispensables para poder crecer en el amor a Dios, ¿verdad? La opinión de Dios debe valer mucho más que lo que opinen otras personas de ti o lo que opines tú mismo de ti. Y eso, amado hermano, es algo que diferenció al rey David durante toda su vida. A pesar de haber sido un pecador, a pesar de haber cometido cosas tan atroces como las que hizo, David fue un hombre que le importó mucho lo que Dios opinaba de él, ¿verdad? Fíjate que en el cristianismo, en las épocas difíciles que estamos viviendo, mucha gente dice: es que yo me mantengo orando, pastor, y ayunando. Y es bueno la oración, y es bueno ayunar. Una persona que ya es cristiana, que ya conoce la palabra de Dios, genera un hábito de ayuno, ¿verdad? Pero déjame decirte que sin quitarle mérito a la oración y al ayuno, que son imprescindibles, vuelvo a repetir, dentro de una vida cristiana, restan valor cuando una persona no decide humillarse delante de Dios. De nada sirve que ores mucho a Dios, de nada sirve que tengas ayunos prolongados para con Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. Y la humillación tiene que ver con reconocer nuestras culpas delante de Dios, ¿verdad? Sin poner pretextos, porque ¿cómo estamos acostumbrados a poner pretextos? De todo lo que sufrimos siempre le echamos la culpa a alguien. Y cuando tú vas con un psicólogo, o vas con un asesor, o vas con una persona, ¿verdad? Siempre están buscando culpables para justificar la forma en que estás viviendo. Y debemos, amado hermano, hacer copia de la actitud de David, que fue un hombre que decidió reconocer lo mal que él mismo, por sí mismo, había hecho delante de Dios, y entonces Dios lo vio como algo bueno. ¿Ah? Una persona que no reconoce sus errores jamás será incapaz de corregirlos. Una persona que no se da cuenta de la forma en que vive no tiene posibilidad de recapacitar y corregir su vida. Para eso se necesita la humillación. Y David fue un hombre dispuesto siempre a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Cuando Natán, el profeta, va y enfrenta a David, ¿verdad? Con un ejemplo que Dios mandó, que un hombre pobre tenía una pequeña oveja, ¿verdad? Y un hombre rico, que era su vecino, tenía muchas ovejas. Llegó un familiar, y entonces el hombre rico, en lugar de tomar una oveja y hacer la comida y la cena para esa visita, echó mano de la oveja del vecino, ¿verdad? Que era pobre. Fue gandalla. Y la mató, y entonces con esa le dio de comer al invitado de él. Y David, cuando le dijeron eso, se rasgó sus vestidos en son de furia, decir: ¿quién es ese hombre? Tráiganlo aquí, que ahorita mismo lo voy a justiciar. Y el profeta de Dios le dijo: ese hombre eres tú. Y David reconoció que a pesar de haber tenido varias mujeres, había tomado una mujer que no le correspondía y que pertenecía a un hombre, al cual mató después. Y David fue un hombre que, sin importar su reputación, sin importar lo que la gente opinara de él, era una persona que siempre buscaba la reconciliación con Dios.
Eso, amado hermano, es algo que muestra un corazón que necesitado de Dios, un corazón que tiene verdadera hambre de Dios, un corazón que le importa mucho la opinión de Dios. ¿Ah? Entonces, déjame decirte que Dios, una vez que nos llama a nosotros a conocerlo, Dios deja que la gente viva por su libre albedrío, ¿verdad? Dios dice, bueno, yo aquí me presento, aquí está mi palabra, aquí está mi espíritu, aquí está el sacrificio de mi Hijo Jesús, ¿verdad? En la cruz para borrar tus faltas. Ahora depende de tu decisión. Lo que hagas tú con tu tiempo, lo que hagas tú con tu vida, lo que hagas tú con tus decisiones es únicamente responsabilidad tuya y no de Dios. Dios desea que te rindas a Él. Dios desea que te humilles ante Él. Dios desea que te consagres a Él. Dios desea que te comprometas con Él. Dios desea, pero respeta tu voluntad. Y fíjate que también estudiando qué bonito es decir, estudiando la palabra de Dios, podemos observar que esa oportunidad que tuvo David, que tuvo Daniel, también la tuvo otro hombre que hemos hablado en semanas pasadas de él, que fue Saúl, el primer rey de Israel. Y este hombre, al igual que David, fue llamado por Dios, se presentó, ¿verdad? El Espíritu de Dios en su vida, pero tomó su decisión. Y fíjate cómo una vez que el hombre toma su decisión y determina cuáles son sus prioridades y determina qué es lo que más le importa, Dios entonces observa el corazón de la persona, porque Dios ama a las personas, ¿verdad? Dile, Dios me ama a mí como te ama a ti, ¿verdad? Pero cada persona responde diferente a ese gran amor de Dios. Y Saúl no supo responder al amor de Dios. Saúl no supo responder al amor de Dios. Y fíjate cómo Dios dice en primera carta a Samuel capítulo 15 versículo 28, dice: Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. Fíjate cómo determina, mejor que tú. ¡Wow! O sea, Dios observa la calidad en cada persona. Entonces, la gente se equivoca cuando piensa, oye, para Dios somos iguales. No, dile a tu hermano, no te equivoques. Para Dios no somos iguales. Dios nos ama igual a todos, pero para Dios somos personas diferentes. ¿En función a quién? A la forma en que reaccionamos con respecto al amor que Dios nos está entregando. Saúl no supo contestar ese gran amor de Dios. Saúl prefirió y tuvo otras prioridades. A Saúl le importaban más, por ejemplo, las opiniones de las otras personas, ¿verdad? Por eso se adelantó a sacrificar un holocausto antes de que llegara el sacerdote que Dios había mandado que así fuese. ¿Por qué? Porque le importaban las opiniones de las personas que estaban ahí. Saúl no mató a ese rey, ¿verdad? Como Dios se lo había mandado. ¿Por qué? Porque le importaba mucho la opinión de las otras personas. Entonces, cuando a nosotros nos importa más lo que opinan las otras personas, sea quien sea, más que la opinión de Dios, nosotros no estamos respondiendo como debemos hacerlo al gran amor que Dios nos tiene. Fíjate qué importante esto que estamos hablando. Y podemos ver cantidad de parte de las Escrituras, cómo vemos el gran amor que Dios tiene a la gente, pero también vemos personas que no responden de esa magnitud al gran amor que Dios nos tiene. Y las personas que han respondido a ese gran amor que Dios nos tiene, fíjate cómo terminó David. Respondió también al amor de Dios, a pesar de verse equivocado tanto en su vida, a pesar de verse equivocado tanto, que Dios no nada más le permitió morir en su cama en buena vejez, ¿verdad? Como era un viejito David, ¿verdad? Que no se calentaba ya ni con las cobijas, hasta una muchacha virgen le mandó para que se acostara con él, para que lo guardara, y David murió siendo un hombre honrado por toda su casa, un hombre respetado por toda su casa. David fue un hombre que, como lo acabamos de leer, se le llamó que tenía el corazón conforme al de Dios.
Entonces para Dios hay diferentes calidades de seres humanos. ¿De quién depende? ¿De Dios? Depende de cada ser humano. Entonces el día de hoy, Dios nos quiere mostrar que la forma en que el hombre responde a ese amor que recibe de Dios, ¿verdad?, tiene mucho que ver con la madurez o el crecimiento espiritual, ¿verdad? Recordemos eso. El ser humano es cuerpo, ¿verdad?, que ese te lo da Dios cuando el esperma de tu papá fecundó el óvulo de tu mamá, ¿verdad? Y en el momento que se gestó vida y se desarrolla, ¿verdad? Y en ese momento nace el bebé y a partir de ahí el bebé, desde que se concibe el óvulo de esperma, empezó ya un proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque toda persona que nace debe crecer. Dile a tu hermano, toda persona que nace debe crecer. ¿Qué pasaría si una persona no crece? Pues está enfermo. Algo le está pasando. Entonces, así como una persona crece físicamente hablando, también una persona debe crecer espiritualmente hablando. Una persona que viene a una iglesia, una persona que escucha el evangelio, una persona que recibe el perdón de Dios y que, como dice Juan capítulo 3, nace de nuevo, es una persona que forzosamente tiene la obligación de crecer. Y fíjate que la primer virtud que identifica que una persona está creciendo en esa área espiritual es el amor hacia Dios. Cuando una persona empieza a crecer en el amor hacia Dios, se dice que esa persona ya empezó su crecimiento. Pero cuando una persona pasa 1 año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 4 años y no está creciendo para el amor para con Dios, esa persona está enferma. Esa persona tiene un gran problema y muchas veces esa persona probablemente jamás nació espiritualmente, porque toda persona que nace en el Espíritu de Dios debe crecer. ¿Ah? Entonces no es normal que una persona pase los años y pasen los años y pasen los años y sea una persona que no ha terminado de tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Las acciones correctas, las prioridades correctas, ¿verdad?, que debe tomar como persona que empieza a amar a Dios. Entonces, esto es muy importante. Vamos, entonces, si me acompañan a abrir sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, vamos a observar el capítulo 2, si son tan amables, versículo 12. Juan 2:12. Ay, me presta agua, por favor. Con agua tengo. Juan 2:12, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Si ya lo tienes ahí, entonces comencemos a leer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pongamos atención, por favor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué observamos aquí? En primera instancia, sale a la luz que habla de 3 grupos, ¿verdad? De personas, apunta por ahí. El primer grupo son niños, el segundo grupo son jóvenes y el tercer grupo son padres, ¿verdad? Niños, jóvenes y padres. Y fíjate que vemos y observamos que Dios habla intercambiando los tiempos, ¿verdad? A los hijos les habla en el presente,
A los padres les habla en el pasado. Pero déjame decirte, amado hermano, que esto tiene mucho que ver con el proceso natural del crecimiento, ¿verdad? Con el proceso natural del crecimiento. Y podemos ver que en este proceso natural del crecimiento, Dios empieza con los niños. ¿Ah? Los niños, cuando están pequeños, cuando están chiquitos, merecen toda la atención. Dile a tu hermano, merecen la atención. ¿Ah? Un niño no se puede valer por sí solo. No puede gestar lo necesario para poder alimentarse, para poder vestirse, para poder educarse, ni para poder corregirse. Necesita forzosamente un niño el cuidado de un mayor para que él pueda tener un crecimiento sano. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, los niños comienzan desde su nacimiento, desde que recibieron a Cristo, desde que alguien les compartió la palabra de Dios, desde la iglesia que les da ese alimento esencial de vida, desde esa persona que Dios envía para poder empezar a compartir la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan, ¿verdad? ¿Cómo dice? Crezcan en su salvación espiritual. Ahora bien, un niño, el principal alimento que requiere para un crecimiento sano es el amor. ¿Ah? En la palabra de Dios está implícito, es una leche que está nutrida de todos los componentes, y uno de ellos es el amor de Dios. Un niño cuando apenas empieza a caminar espiritualmente, debe saber, amado hermano, que Dios le ama mucho. ¿Ah? Y a mí me ha tocado ministrar gente, ¿verdad? Hablar con ellos que llevan poco tiempo en Cristo. Estoy hablando de meses, probablemente un año. Y entonces me dices que yo me siento culpable, pastor. Fui el don Juan de Santa Julia, ¿verdad? De la colonia Roma. Y ofendía a muchas personas, hería a muchas personas. Y déjame decirte que lo primero que debe de reconocer un niño es que Dios le perdonó todas sus faltas. Escucha esto, una persona que todavía no ha comprendido que Dios le perdonó todas sus faltas. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra de Dios, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó los pecados, ¿verdad? Entonces, no hay pecado ni pequeño, ni mediano, ni grandote, que Cristo, cuando te acercaste a Él, no tenga la decisión o la facultad para perdonar. ¿Ah? No existe ningún pecado. No hay. Y la gente debe de entender, amado hermano, que la culpa es lo primero que se quita cuando un niño empieza a crecer espiritualmente. Dile a tu hermano, cuando un niño empieza a crecer espiritualmente a través de la leche espiritual, a través de conocer la palabra de Dios, a través de empezar a estudiar la palabra de Dios, es que está libre de culpa. De toda culpa. Sin importar qué tan grande fue lo que pecó, qué tan grande fue lo que hizo. Vaya, David no hizo cualquier cosa, ¿verdad? Y podemos ver grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que están descritos en la Biblia, como Rahab la prostituta, ¿verdad? Que Dios no haya tenido la capacidad de perdonar todos esos pecados. Entonces, lo primero que hace un niño, lo primero que un niño puede empezar a entender espiritualmente es que sus culpas son perdonadas y que el amor que Dios le tiene es mayor a todos los pecados que haya cometido en el pasado, haya cometido en el presente y aún lo que pueda cometer en el futuro. Porque el amor que Dios mostró a esa persona a través de su Hijo muerto en la cruz fue mayor que cualquier delito o pecado que esa persona haya cometido. Y fíjate que es importante ver que un niño pueda tener una buena niñez. ¿Y cuál es la buena niñez? Un niño espiritual debe saber que ya no tiene culpa, ¿verdad?
Que ya todo lo que pasó con papá, con mamá, con el tío, con la tía, con el primo, con el hermano, con la vecina, con el jefe de su trabajo, con el maestro, con la maestra, con quien sea, ¿verdad? Dios perdonó todas esas acciones que él cometió. Y eso es algo que como niños es lo primero que deben entender, porque si un niño no empieza a recibir a través de esta leche ese amor, amado hermano, no va a crecer adecuadamente. Por eso ahorita es increíble, hay muchas congregaciones que hablan de puras tonterías, de cosas que no son bíblicas, como que la prosperidad y como que los dones espirituales, le dan más énfasis a eso, como dice la palabra de Dios en 1 carta a Corintios 13, ¿verdad? Si tú tienes todos los dones, pero no tienes amor, nada sirve, nada eres, de nada te vale. La esencia de lo primero que debe, los calostros que lo primero debe recibir un niño espiritual, es eso que hemos estado hablando. El gran amor que Dios tiene por él. Y eso, amado hermano, debe afirmar, dile a tu hermano, debe afirmar su salvación. Siempre lo he dicho yo, pastor, entonces la salvación se va a perder. Cuando la salvación es confirmada, cuando realmente tú naciste de nuevo, ni Dios te la puede quitar porque Él no se puede negar a sí mismo. Es decir, Él no puede desmentir algo que ya dijo. Y si Dios te la da, no te la quita. Pero es muy importante que esa persona esté confirmada, esté segura de que tiene la salvación. ¿Cuál es el primer reflejo de que esa persona tiene la salvación? Dile a tu hermano que empieza a asimilar el gran amor que Dios le tiene. Empieza a comprender y dice, ¿sabes qué? Dios me ama. Eso empieza a desarrollar en un niño seguridad. Dile, lo primero que desarrolla cuando una persona sabe que se le ama tanto es seguridad. ¿Qué es? Seguridad. ¿Ah? Y la seguridad echa fuera el temor, echa fuera los miedos. Eso es muy importante. Porque hay gente todavía que tiene ya 10 años en Cristo. ¡Ay, pastor, tengo mucho miedo! ¡Ay, pastor, se me apareció la llorona! ¡Ay, pastor! Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el gran amor que Dios te tiene? Si Dios te ama de esa magnitud, no va a permitir y te va a librar siempre de las garras de Satanás. Siempre. Porque el amor de Dios es mayor que todos los males. Eso es algo muy importante, amado hermano. El amor de Dios es más grande que todos los males. Dice la palabra de Dios, en el perfecto amor de Dios no tiene cabida el temor. Porque el que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Verdad? Es una persona que todavía tiene miedos en la vida. ¡Ay, qué va a pasar! La crisis está fuertísima. Va a venir una tercera guerra mundial. ¡Qué barbaridad! Se van a levantar los zombies. ¿Verdad? Y vive con miedo. Ahora vimos mucho con el COVID. Muchos hermanos ahí cerrados ya. Se ponían la máscara del santo y la del otro santo y más santo. Y muchas cosas. Amado hermano, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el gran amor que Dios tiene por sus hijos? Ese es el primer paso en el crecimiento, en la niñez de todo hombre espiritual. No quiere decir que no andemos protegidos, ¿verdad? Pero no puedes estar con temor en la vida, ¿ah? No puedes vivir todavía con temores. Oye, ¿se presentará un demonio? Sí, mira, hay algo que a mí me enseñaron cuando comencé a conocer a Jesús. Y me dijo una persona, una vez me dijo, ven, hay 2 principios que no te debes de olvidar en tu vida. El primero de ellos es de que Cristo vive. Y el segundo de ellos es que el diablo vive. Entonces, cuando comprendí esto, es que en la vida de todo cristiano, el diablo siempre va a seguir molestando. El diablo siempre va a seguir presentándose. El demonio siempre va a seguir fastidiando. Lo malo siempre se va a seguir manifestando.
Lo adverso, lo oscuro, siempre va a estar dando latas, pero como dice la palabra de Dios, estad firmes, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué? Porque una persona que se enfoca más al gran amor que Dios tiene para con él, es una persona que no le da cabida a lo que el diablo infunde, que es el miedo y el temor, porque eso paraliza la vida. Entonces, lo primero que todo cristiano debe hacer es comprender, entender, asimilar, reaccionar, ¿qué? Que Dios le ama. Y le ama más que su padre y que su madre. Que le ama, que no escatimó ni entregar a su único hijo, Jesucristo, para que muriera en la cruz, y que esa cruz, y ese sacrificio, y esa sangre bendita, lavara y perdonara todos los pecados y los errores que ese hombre iba a cometer en la vida, hasta llevarlo al cielo, a la gloria de Dios. Y mucha gente no se acerca a Dios porque no han comprendido el gran amor que Dios tiene para toda la humanidad. No importa la religión. Dios ama a la gente, pero la gente tiene que entender ese amor. Hay muchas personas que se dicen cristianos y llevan años. ¿Y por qué no han pasado de su niñez a la juventud, como es el segundo grupo que estuvimos leyendo? Porque quizá no han nacido de nuevo. Porque quizá no han entendido el gran amor que Dios les tiene. ¿Ah? A los niños se les permite ser traviesos, ¿verdad? A veces. Y aún así se les corrige, ¿o no? A los niños se les permite de momento jugar, distraerse, porque son niños, y se les corrige, se les instruye y se les educa. Pero cuando ya la gente, espiritualmente, pasaron ya 2, 3, 4, 5 años, 10 años, y todavía se comportan como niños, hay un gran problema. Acuérdate, Saúl fue desechado porque se vio un hombre mejor que él delante de Dios. Y Dios a todos los que llama como hijos, tiene un plan para que crezcan. Y el día que crezcan y se conviertan en adultos, ahora pueden mostrarse como padres para los siguientes niños. Pero cuando esos adultos no quieren ser adultos, siguen siendo y quieren seguir siendo niños, porque su decisión dice, yo hago mi voluntad por encima de Dios, porque mis intereses son diferentes a los de Dios, porque mi corazón no es conforme a los planes de Dios, porque lo que más me importa en la vida no es Dios, porque lo que más me llena no es el amor de Dios. Amado hermano, esas personas son desarraigadas y terminan muy mal. ¿Verdad? O sea, hemos visto personajes como Salomón. ¿Saben quién fue Salomón? El hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios que no habrá un hombre más sabio que Salomón, ni en los tiempos pasados, ni lo volverá a ver. El hombre más rico, olvídense de Rockefeller. Salomón fue un hombre rico, pero además de eso, era un hombre sabio. Iban de varios reinos a consultar. Salomón disfrutó de Israel como potencia mundial. El templo del rey Salomón fue el templo que Dios le permitió, ¿verdad? A través de la petición de su papá David, hacerlo a Salomón. Salomón es un hombre sabio, ¿verdad? Lees los salmos, ves Eclesiastés que escribió Salomón, ves la sabiduría de un hombre, ¿verdad? Empujado por Dios. Pero déjame decirte algo. Ese hombre que tuvo esas virtudes no terminó bien. ¿Y sabes por qué no terminó bien? Porque se quedó en la juventud. Le vencieron sus pasiones. Vencieron sus pasiones, se inclinó más por las mujeres, se inclinó más por sus deseos y terminó volteándole la espalda a Dios, adorando a otros dioses. ¿Cómo influye la mujer? Pues dicen, es que el hombre es el que decide, sí, pero la mujer es la que influye. Entonces, ¿quién decidió?
El hombre es el que pone su cara de menso y la mujer es la que dijo qué es lo que tiene que hacer. Y esto es así. Y Salomón, siendo un hombre que Dios bendijo, terminó mal porque, escucha bien esto, descuidó su crecimiento espiritual. Entonces, de nada sirve que el hombre gane mucha sabiduría, gane todos los bienes y todo el dinero, si no invierte en lo más importante en la vida. Jóvenes que me escuchan, lo más importante en la vida no es crecer académicamente, ni profesionalmente, ni laboralmente, ni en el conocimiento. Lo más importante en la vida, una vez que recibes el amor de Dios, es crecer espiritualmente. Un hombre crecido espiritualmente es un hombre que siempre Dios estará atento a que ese hombre prospere y todo lo que haga le vaya bien, a pesar que se equivoque. ¿Ah? Para los que están estudiando ingeniería y arquitectura, ¿verdad? Aquí en la construcción hay un par y hay uno. Entendamos un principio y un fundamento, es un fundamento físico. Para poder construir un edificio alto, debe de construirse primeramente bien los fundamentos. Dile, para construir algo grande, se necesita invertir en los fundamentos. ¿Ah? Porque si tú construyes algo grande y no hay fundamentos, ¿qué va a pasar? Se va a caer, va a haber una grande ruina. Y la gente piensa construir algo grande, estudiando maestrías, doctorados, hablando muchos idiomas, viajando por muchas partes del mundo, empezando negocios y más negocios, haciendo trueques y más trueques, haciendo ejercicio, alimentándose sana, todo lo que gusten y manden, que no está mal. Pero se olvidan de lo más importante. Se olvidaron de construir los fundamentos. Y los fundamentos de todo ser humano está en el crecimiento espiritual. Por eso ves mucha gente que llega con edificios muy altos en su vida, ¿verdad? Hombres de mucha fama, hombres de muchas riquezas, y demás dices, se suicidó. Lo mataron las drogas. Sí. ¿Por qué? Porque creció sin fundamento. El fundamento del ser humano está no en la intelectualidad, no en la emoción, no en los sentimientos, no en la sabiduría como Salomón, no en la razón. Dile a tu hermano, está en el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es que esa persona crezca amando a Dios. Una persona que ama a Dios siempre buscará hacer lo correcto. Y cuando hace lo incorrecto le va a doler tanto como el rey David. Tanto va a dolerle lo incorrecto que lo hará menos veces que la gente que no ama a Dios y que se ama más a sí mismo. Porque hoy estamos en una sociedad que no importa dañar a mucha gente cuando otra gente se beneficia, ¿va? Desde los que hacen fármacos y enferman a gente, los que hacen alimentos llenos de químicos y enferman a la gente, desde los que le toman el pelo a la gente y dan conferencias y nada más le dan a tole con el dedo, de los empresarios que no les interesa nada, desde los gobernantes que no hacen nada. Todos son egoístas, porque su primer interés es en ellos mismos. Pero cuando un hombre crece espiritualmente, su principal interés es Dios. Y ese gran fundamento de Dios, cuando empieza a crecer ese edificio, ¿sabes qué va a pasar? Se mantendrá firme. Y no se lo llevarán la capacidad de adquisición cuando ya crecen económicamente, ni la capacidad de los placeres cuando tienen opción, ni la capacidad de nada, porque sus fundamentos están firmes. Y entonces la gente crece en ese amor hacia Dios. ¿Ya ven qué importante es crecer amando a Dios?
Por eso a la gente ya no le tienes que rogar, hermano, ¿qué pasó con su ofrenda? Hermano, ¿qué pasó con su servicio? Hermano, ya se puso a orar. Hermano, conéctese. Hermano, venga a ayudar. Hermano, no necesitas. Porque la gente cuando empieza a crecer en el amor hacia Dios, lo hace automáticamente, porque para ellos es muy, muy necesario, ¿verdad? Podrán dejar de hacer otras cosas, pero eso no lo dejará de hacer, porque el amor de Dios es tan grande que es imprescindible para su vida. Así vivió David, así vivió Daniel, así vivió Pablo, así vivió Juan, así vivió Pedro. Toda la gente que aparecen de estos grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios tomaron la decisión adecuada y decidieron invertir más todo lo que ellos podían tener a su alcance para aumentar ese gran amor de ellos hacia Dios. Y Dios les correspondió. Los jóvenes, estamos hablando de otro grupo de jóvenes rápidamente. Primera carta de Timoteo 6, ¿verdad? Pablo decía a Timoteo que no estimen a Tito, no estimen en vano tu juventud. Y 1 Timoteo 6:12, vamos a leerlo. Es importante a los jóvenes que ya dejaron de ser niños, ¿verdad? Ya empezaron a estudiar la palabra, ya empezaron a aprenderse algunos versículos, ¿verdad? Ya empezaron a ayunar, ya empezaron a orar constantemente, no dejan de congregarse, ya empiezan a servir, ya empiezan a compartir de Dios, ¿verdad? Y déjame decirte que lo que viene, amado hermano, es el adiestramiento a las batallas, ¿verdad? A las batallas. Mira, aquí lo dice, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabes qué, amado? Una vez que ya dejas la niñez, empiezas la juventud. Y en la juventud vienen las batallas, ¿verdad? En la juventud te das cuenta que el mundo está ajeno a Dios, que el mundo es egoísta, que el mundo está buscando cómo robarte, cómo hacerte mal, cómo beneficiarse a través de ti, cómo poder sacar provecho de las cosas, ¿verdad? Ahí tuvimos una convivencia que desafortunadamente, ¿verdad? Yo veo, digo, es una batalla feroz, ¿verdad? Aunque sean familiares, es feroz esa batalla, oposición, críticas, ¿verdad? Y déjame decirte que el joven de Dios, una persona que ya estudió sistemáticamente los principios básicos de la palabra de Dios, como es el libro de Romanos, que ya tuvimos un estudio aquí en esta iglesia, y volveremos a tener otro estudio de Romanos para los que les interese, ¿verdad? De los fundamentos. Entonces vienen las batallas. Ahora sí, el mundo allá está afuera, allá están las tentaciones, allá te van a aparecer todas aquellas situaciones que te van a querer hacer tropezar. Y la juventud, el hombre de Dios, ¿verdad? Es un hombre que se mantiene firme, que está dispuesto a pelear las batallas y salir victorioso, que está dispuesto, ¿verdad?, a ser tentado y poder salir victorioso. Las batallas espirituales, escúcheme bien. Alguna vez me decían, estaba haciendo box antes de pandemia, me decían, ay, pegas bien, te mueves bien. Digo, ¿quién te enseñó? Dice, no, es que para poder pelear bien, necesitas pelearte. Ajá. Pues, o sea, desde niño tienes que ponerte tus moquetazos y entonces te pegarán varias veces y aprenderás, ¿verdad? Aunque ya tengas la nariz chueca. La mejor forma de volverte experto en algo es haciéndolo. Y déjame decirte que el mundo espiritual no es distante a eso. La mejor forma de afirmarte como un joven guerrero de Dios es aventándote las batallas, ¿verdad? Sabiendo que existe un mundo espiritual activo. Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra autoridades, potestades de maldad en las regiones celestes. Por eso, vístanse de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, las calzadas del evangelio, la coraza de justicia.
Y podemos ver que esto espiritualmente es real y que la gente debe conocer los elementos que Dios da para enfrentar día con día esas batallas. ¿Qué harías? Una familia, ¿verdad? Que su hermano, que su pequeño tiene cáncer, Hamid. ¿Ah? Están enfrentando batallas fuertes, ¿verdad? Cuando los médicos dicen ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Dios sí tiene mucho que hacer. Y esas personas tienen que levantarse en fe, levantarse sabiendo que Dios les ama, levantarse que la palabra de Dios dice que será diferente, levantarse en ánimo, levantarse en esperanza. Es una guerra, amado hermano, que no se gana en el plano físico, se gana en el ramo espiritual. Las drogas, los vicios, ¿verdad? El sexo, la pornografía, ¿verdad? Todo eso se gana en una batalla espiritual. Y los jóvenes deben ser adiestrados espiritualmente, deben ser ejercitados, porque están jóvenes, porque en ellos está la fuerza, porque en ellos está el ímpetu, porque en ellos están las ganas, porque en ellos está la entereza. Por eso, amado hermano, si tú y yo estamos hoy escuchando la palabra de Dios, fueron porque algunos jóvenes se atrevieron a llegar a México, a invertir su vida para compartir el verdadero evangelio de Jesucristo. Y se hicieron viejos y desaparecieron de la faz de la tierra. Pero hay muchas personas y generaciones que estarán esperando que jóvenes espiritualmente se levanten para compartir el evangelio, para ser ofensivos y no nada más estar defensivos, para poder decir que Cristo vive, para poder darle esperanza a ese mundo tan confundido en el que vivimos, lleno de información, lleno de mentiras, y que la gente debe tener una respuesta clara, porque esta vida no lo es todo. Esta vida es el principio de la verdadera vida para los hijos de Dios, que es la eternidad. Y finalmente, los padres. Lo que puedo describir rápidamente en Mateo 7:24, Jesús dice la casa, ¿verdad? En dos fundamentos, como lo acabo de decir, los que edifican su vida, su casa sobre la arena y los que edifican su casa sobre la roca. La roca es Jesús, la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios, la roca es el amor a Dios. Y la arena es todo lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? Todas tus prioridades, todos tus anhelos, todos tus deseos, ¿verdad? Todo lo que tú quieres es la arena. Déjame decirte que esa casa, como dice Jesús, llegaron tiempos de crisis. ¿Ah? Dile a tu hermano, a todos nos llegan tiempos de crisis. Y esa casa fue golpeada por la crisis. Llámese enfermedad, llámese finanzas, llámese lo que se llame. Esa casa fue golpeada ferozmente. Y la única casa que resistió fue la que estaba edificada sobre la roca, que es Cristo. Y pasó la crisis y salió victoriosa. Pero la que estaba sobre la arena, ahí se quedó, destruida. Y mucha gente que ha venido a la iglesia, ya ha venido al evangelio, ya ha venido a conocer a Dios, se han quedado en crisis. Y sus vidas no saldrán de ahí, porque desecharon el fundamento. Y el fundamento y la piedra angular es Jesucristo. Así que, amado, vale la pena invertir tu tiempo, vale la pena en dirigir tu energía, vale la pena en enfocarte más al desarrollo del amor de Dios en ti que en cualquier cosa que este mundo pasajero te está ofreciendo. Así que, la decisión es de ustedes. Cristo te ama. Y el amor de Dios es tan grande que por eso estás escuchando aquí hoy. No porque tú hayas buscado a Dios, sino porque Dios vio tu vida y dijo, tú eres mi hijo amado, en el cual hoy pongo mis complacencias en tu vida. Amén.